Muy buenos días, estudiantes de quinto y sexto grado de la Escuela Antonio R. Barceló. En Canóvana les saluda el profesor José Esquer Torres, maestro de Estudios Sociales e Historia. Durante la mañana de hoy comenzaremos con una de las dos lecciones que vamos a estar tocando acerca, ¿verdad?, de lo que tiene que ver con los recursos naturales y los recursos humanos, que sería la ecología humana. Esta lección, pues, como le expliqué, va a estar dividida en dos partes. La primera vamos a discutir los ecosistemas naturales de América y del mundo. En el caso de quinto grado, estaremos hablando un poquito más acerca de América, aunque abarcaremos el mundo. Y en caso sexto, abarcaremos a nivel global. Es importante que sepan que aunque la presentación va a ser la misma, las tareas van a ser un poquito diferentes entre cada grado. Eh, y es porque los de estudiantes de sexto grado pues están en un grado, ¿verdad? Un grado más arriba que los de quinto grado, así que va a ver que va a haber una variante en las tareas. La tarea, y voy a comenzar con esto antes de proseguir, la tarea va a ser asignada el jueves, que va a estar la próxima presentación, que es de ecología humana. Y va a tener el contenido de esta presentación y de la próxima presentación. Es importante que usted sepa que en esta presentación vamos a estar abarcando diversos temas. Diversos temas. Es importante que usted sepa que vamos a estar trabajando todo lo que tiene que ver con los biomas existentes, recursos naturales, recursos renovables, fauna y flora. Vamos a hablar sobre contaminación y calentamiento global. Abarcando durante esta lección es con el de conciencia global, el estándar de personas, lugares y ambientes y el de desarrollo personal. ¿Qué objetivos persigue esta lección? Que usted pueda definir lo que es un recurso natural, que usted identifique los distintos biomas, que usted compare los recursos renovables y los no renovables, que usted explique las causas que afectan a nuestro entorno, que usted haga, ¿verdad?, que usted analice eh, los efectos de la contaminación ambiental y explique los efectos del calentamiento global. Sí, ¿verdad? Sin más preámbulo, vamos a comenzar ahora con el contenido. El contenido que vamos a discutir, pues, como ya les había dicho anteriormente, vamos a hablar de los recursos naturales, de los recursos renovables y de los recursos no renovables, de los biomas del mundo, de las especies en peligro de extinción, contaminación y calentamiento global. ¿Qué es un recurso natural? Son aquellos, ¿verdad? Son aquellos elementos que nos brinda la naturaleza sin la intervención del ser humano. Los recursos naturales del planeta incluyen el aire, el agua, las plantas, los animales, el suelo, los minerales, los combustibles fósiles y la luz solar. Observe esa imagen que usted ve ahí. Cuando hablamos de recursos naturales son aquellas cosas que la naturaleza nos da y usted ni yo tenemos que intervenir en ellas, sino que están ahí, como el suelo, las plantas, mire, hasta los minerales. Identifique, ¿verdad?, los distintos tipos de recursos naturales que existen. Los recursos naturales se subdividen entre sí. Se dividen entre lo que son recursos renovables. Acuérdese bien de esos recursos renovables. Usted lo va a escuchar casi todos los grados. La palabra, los recursos no renovables. Los recursos renovables se pueden restaurar por procedimientos naturales. Algunos de los recursos renovables, si se mal utilizan, eh, podrían terminar siendo no renovables. Algunos ejemplos de los recursos renovables: el aire, el sol, las olas. Y cuando hablamos de recursos naturales, es aquellos que se pueden regenerar, renovar. Eso es de que viene. Eh, Hay recursos naturales que son renovables, como lo que son las plantas, los animales, que si los mal utilizamos el agua, puede dejar de llegar a ser un recurso que una vez perdamos, los perdimos para siempre. En cambio, los recursos no renovables
eh, no pueden ser producidos, cultivados, no pueden ser cultivados y no pueden ser regenerados de forma natural. Por ejemplo, el petróleo, el gas natural y los metales. ¿A qué se refiere eso? Que esos recursos no renovables, una vez, una vez desaparecieron, se agotó su existencia, ya no hay más, dejó de existir. Por eso es la importancia que usted esos recursos naturales que son renovables los utilice para bien, para que estos recursos no se agoten. Los recursos naturales nos ayudan a producir energía. Y es importante que usted sepa que además, ¿verdad? Porque hay recursos naturales como los alimentos que se utilizan para abastecimiento, como los animales que comemos, ¿verdad? Como eh, los recursos como el suelo, que nos produce, ¿verdad? Que nos ayuda, ese recurso natural, el del suelo nos ayuda a que las plantas estén establecidas, ¿verdad? A sembrar plantas y que estas puedan germinar y ayudar al proceso de producir alimentos, o sea que los minerales nos ayudan tanto solo a nuestra salud, sino a diversos, ¿verdad? A diversos tipos de funciones como el aluminio, como el hierro. Pero los recursos naturales también no son una fuente de energía. Hay recursos naturales que nos ayudan a producir energía renovable. Esto es importante que usted lo entienda. Hay recursos naturales que nos ayudan a utilizar la energía renovable. Y hay otros recursos naturales que no son renovables, pero también nos brindan energía. Tipos de energía renovable. La energía eólica, es la energía del viento. Se produce a través, como esos molinos que usted ve ahí. Se produce a través del viento. Tenemos países en América Latina que están en avanzada en cuanto a este tema, a lo que es la producción de la energía a través del viento. Y uno de esos países es Costa Rica, que el 100% del país hasta el momento, ¿verdad? Hasta las últimas cifras, estaban utilizando la energía eólica como motor, ¿verdad? De electricidad, de producir energía. Hay cambios que se están haciendo en los países para moverse a energías renovables como esta, porque también está la energía solar, que es la que usted quizás haya escuchado. La energía solar proviene del sol, de la luz del sol, y hay unos paneles que atrapan esa energía del sol y la convierten, ¿verdad? Y esa energía que reciben esos paneles se puede volver a transmitir, que es lo que usted conoce como ¿verdad? La electricidad a través de la energía solar. La energía geotérmica, Irlanda utiliza esa energía, la energía geotérmica. Perdón, Islandia, no Irlanda, Islandia utiliza eso. ¿Por qué? Porque Islandia es un país eh, construido sobre básicamente volcanes, eran volcanes, un suelo altamente volcánico. Y Islandia, a través de, ¿verdad? Unas maquinarias que van al centro de la Tierra, a través de esos gases, de ese vapor y esos gases que botan el, el suelo o el centro de la Tierra, producen energía. Y tenemos la energía hidroeléctrica, que es la que se obtiene a través del agua. También existían, ¿verdad? El, Antes se utilizaba más que ahora, pero existía la energía hidroeléctrica que se hace a través del agua. Todavía existe en muchos lugares, pero ahora muchos se están moviendo ¿verdad? A lo que es la energía solar. Nosotros los seres humanos tendemos a utilizar el tipo de energía no renovable, que es el carbón, el petróleo y el gas natural. Y recuerde que estos recursos no renovables como el carbón, el petróleo y el gas, una vez se terminen, no hay, ¿verdad? No hay más recursos, ¿verdad? Aparte de ello. Así que es importante que nosotros preservemos los recursos. Los países están, ¿verdad? Moviéndose a utilizar energías que se puedan, ¿verdad? Regenerar y hacerle menos daño al ambiente. Ahora vamos a comenzar a discutir lo que son los biomas.
Definamos el concepto de ecología. La ecología estudia las relaciones de los seres vivientes entre sí y con su medio ambiente. Los organismos vivientes dependen de elementos como el agua, la tierra y el aire. O sea, los seres vivientes no están no están, o sea, en un espacio inerte, sino que están rodeados, tienen que relacionarse, ¿verdad? Los seres humanos, los animales y las plantas con el agua, la tierra y el aire. Cuando el ser humano interviene de manera abusiva en el medio ambiente, puede alterar las relaciones y el equilibrio de los ecosistemas. La ecología ayuda a agrupar a las especies en su entorno. Cuando hablamos de entorno, el entorno es el ambiente, es aquello, todo aquello que te rodea o que nos rodea a nosotros. Si yo te preguntase cuál es tu entorno, tienes que visualizar todo lo que te rodea a ti. Todo lo que te rodea, si hay montañas, si hay valles, si hay árboles, si no hay árboles, si hay pastizales, si hay un desierto. Todo eso que te rodea, si tienes lagos, si tienes un río cerca, todo eso es el entorno, todo aquello que te rodea. Para entender lo que son biomas, como yo le dije, los seres vivientes no están en un espacio inerte, sino que están dentro de un espacio que es la atmósfera, que es el aire, el agua, que es la hidrósfera, y la eh, troposfera, que es la parte terrestre. Y eso crea entre sí ese conjunto, un espacio que se llama biosfera. Y la biosfera es el espacio que permite, ¿verdad?, que exista la vida. Cuando hablamos de ecosistemas, los ecosistemas son comunidades de seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre sí y desarrollan funciones de los factores físicos en el mismo ambiente. ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema es esa comunidad, pues, en la cual comparten todas esas especies que ven ahí, plantas, animales, bacterias, microorganismos, ¿verdad? Comparten unas funciones específicas. Ahora bien, cuando hablamos de un bioma es el conjunto de todos esos ecosistemas característicos de una zona, que está definido a partir de su vegetación y de las especies de animales que predominan. Por ejemplo, para que usted lo pueda entender, los ecosistemas es como decir quintas de canóbanas, eh, decir la central, decir pueblo indio, Usubal, Palmarejo, Lomas, decir Cubuy, decir eh, Monteverde. Cada uno, ¿verdad?, es un ecosistema. Y cuando hablamos de biomas, pues hablaremos de canóbanas, para que usted lo pueda entender así. Los ecosistemas son pequeños grupos de comunidades, pero los biomas son el conjunto de todas esas, ¿verdad? De todos esos ecosistemas que están en un mismo lugar. Comenzaremos hablando de las zonas cálidas, de esos biomas que existen en las zonas cálidas. Y el primero de estos biomas es en la selva tropical o el bosque. Se localiza cerca, ¿verdad?, de las zonas adyacentes al paralelo del Ecuador. Reciben lluvias abundantes, eh, la vegetación es muy variada y podemos encontrar, por ejemplo, caoba, bambú, eucalipto. Y allí viven algunos animales, ¿verdad? Algunas especies de las que viven allí, que son muchísimas. Pueden vivir chimpancés, koalas, ranas, tucanes, entre otros. Si usted observa las imágenes que yo he puesto complementarias, puede entender que la selva es un complejo bastante donde hay mucha humedad, donde va a haber, ¿verdad?, mucha lluvia, mucha precipitación. Van a haber fuentes, casi siempre hay fuentes fluviales cercanas. Va a haber mucha abundancia de vegetación. Y los árboles por lo general son altos y grandes porque todos esos árboles, imagínense que están compitiendo ¿verdad?, para recibir la mayor cantidad de luz solar. Por ende, es un espacio propicio para que especies sirva como hogar para muchas especies. Y
Es importante que las selvas no tan solo están en esta zona, sino o sea, en nuestro hemisferio, sino que está en todo lo que está ¿verdad? Cercano o adyacente al Ecuador. Por- Usted va a encontrar selvas por ejemplo, el Congo, el continente africano. eh, Tenemos en Centroamérica, esa parte de Costa Rica, Panamá, el Brasil. Así que es importante que te conozcas. El segundo tipo de bioma cálido, o de zona cálida, es el seco tropical. Y se encuentra principalmente en las regiones subtropicales y en algunas, ¿verdad? Regiones tropicales. Las lluvias que caen en cierta temporada, ¿verdad? Durante periodos cortos, así que el terreno es un poquito más árido. Las épocas secas son más prolongadas y duraderas durante ¿verdad? Varios meses. Y ahí va a abundar tipos de cactus, bromelias y algunos árboles como la ceiba. Y fauna que puede habitar ahí pues son venados, zorros, boas y cóndores, por ejemplo, pero hay muchas más especies de reptiles y anfibios. Para que usted pueda entender la diferencia entre lo que es el bosque seco tropical y el bosque o la selva, ¿verdad? O el bosque húmedo tropical, es tan fácil como usted ir al yunque, esta zona del yunque, tiene es un ¿verdad? Tiene un bioma, ¿verdad? Eh, Único de bosque lluvioso tropical, y si usted lo compara con el bosque seco de Guánica, la formación y las especies que allí habitan son totalmente distintas. El otro bioma cálido son las sabanas. Las sabanas, no es sabanas, son sabanas. Las sabanas se localizan, ¿verdad? Con altas temperaturas todo el año. O sea, es bien cálido. Una época de muchas lluvias, de largas épocas de sequía. Abundan muchos pastizales, algunos, ¿verdad? Algunos arbustos que están bien lejos uno de otro. Y algunos animales que viven son las jirafas, los elefantes, las avestruces, las cebras, los leones. O sea, por ejemplo, si usted va al Kilimanjaro, esa zona de Kilimanjaro, va a encontrar este tipo de formación, este tipo de bioma. Y tenemos el otro bioma que es el desértico. Y los biomas desérticos son un paraje más caliente y es más seco, como usted puede ver en las imágenes. Durante el día las temperaturas son extremadamente altísimas, pero por las noches pueden llegar a ser bien bajitas, frías, bastante frías. Las lluvias son escasas, en algunos casos no ocurre durante años. Hay desiertos que son sumamente secos. Y aquí puedes encontrar poca vegetación y lo más que hay son cactus y algunos matorrales, como puedes ver en la foto ahí, que hay algunos como grupos de matorrales, pero no están todos pegados, sino son pequeños grupos. Y algunos fauna importante, puedes encontrar serpientes, ¿verdad? Distintos tipos de serpientes, la cobra, la cascabel, buitres, chacales, que son como una especie de lo que es bien parecido a lo que es un perro, pero es algo parecido a lo que es un perro. Y camello. Los desiertos, es importante que usted sepa que el mundo tiene hay muchas zonas desérticas en el mundo. Tenemos el desierto de Gobi en China, el de Atacama, que es el más seco del mundo, en, en Chile, el desierto de Sonora en México, esa parte del desierto del Death Valley en Estados Unidos. Tenemos también el desierto de Sahara, que es el más grande en el mundo y el más conocido. Cada desierto tiene sus características específicas y su fauna. De aquí partimos a las zonas frías, a los biomas fríos, extremadamente fríos. Dentro de los biomas fríos tenemos la taiga o el bosque boreal, que es el bioma más grande en el mundo, existe, ¿verdad? Cubre, ¿verdad? Alrededor del 27% de lo que es la superficie terrestre. Los inviernos son extremadamente largos y son sumamente fríos con fuertes nevadas. Los veranos son frescos y lluviosos, o sea, los veranos también se reducen en cantidad de meses.
Su flora está compuesta por coníferas y las coníferas son los árboles que producen, ¿verdad? Este tipo de semillas que es como, ¿verdad? Que se conoce como la ¿verdad? Las coníferas como los pinos, por ejemplo. Eh, los animales principalmente inmigran durante, ¿verdad? Varias épocas en el año. Aquí podemos encontrar alces, cuervos, lobos, halcones y muchísimo más, ¿verdad? Muchísimos más animales. Estas taigas o bosques boreales están ya cercanas, próximas a lo que son zonas polares, así que son climas extremadamente fríos. Si usted va a Alberta, Canadá, puede observar un tipo de clima, ¿verdad? De bosque boreal. La tundra es el desierto polar. Aquí es caracterizada por las temperaturas extremadamente bajas, lo cual impide la supervivencia de muchas especies de plantas. Así que aquí lo que vamos a ver más que nada son los musgos y los líquenes. Los animales que sobreviven a estas fuertes temperaturas son pingüinos, osos polares, focas y lobos árticos. Partimos a las zonas templadas o a los biomas templados. Estas son las zonas que están entre medio de los trópicos y las zonas polares. Aquí tenemos el bioma del bosque templado. Tenemos que este es el bioma más diverso de nuestro planeta, o sea, está cambiante. Los veranos son cálidos, pero los inviernos son muy fríos. La vegetación está formada por árboles caducifolios. Caducifolios que, como el nogal, roble, sauce, el abeto. Y la fauna también que abunda en esta zona pueden ser entre topos, jabalíes, pumas, ciervos, linces. Esta zona es la zona básicamente, más o menos, para lo que usted conozca, como en Estados Unidos, aquellos que han experimentado, en Estados Unidos hay cambios en la zona. Vemos que la primavera florece, todo ese proceso de primavera, verano, vemos el otoño que las hojas comienzan a perder, ¿verdad? A cambiar de color hasta que pierden en el invierno. Pues eso es sucede en los bosques templados. Las praderas, que es el otro bioma, las praderas es un clima húmedo y semiárido, verano sumamente caluroso e inviernos fríos. Generalmente son terrenos abiertos y llanos donde predominan las hierbas y los matorrales. Mira esa imagen, más o menos algo así es alusivo a lo que es una pradera. Eso es fértil, por lo que generalmente se utiliza para el cultivo. Algunas especies que usted va a encontrar ahí son en la zona son los zorros, los búfalos, los ñandús, que son como parecido a lo que es un avestruz, y los coyotes. La zona estepa es el clima más frío si se compara con la pradera y la sabana. Tiene temporadas de lluvia y temporadas de sequía. La vegetación son pastos y árboles pequeños. Y a ver, aquí pues la fauna que predomina son los coyotes y los bisontes. Es parecido, va a tener cosas, ¿verdad? Parecidas a lo que como cactus, pero va a tener, es como parecido al bosque seco. Algo más parecido a eso, pero un poco más frío. Algunas especies autóctonas de las Américas, está el coquí, la cotorra puertorriqueña, el quetzal, el águila calva, el jaguar, la alpaca, la llama, la anaconda, la boa puertorriqueña, los perezosos, las tortugas de Galápagos, el cóndor andino, las pirañas, el manatí, el armadillo, el colibrí, el ñandú, el ocelote, que es como un gato pero salvaje, el oso hormiguero, el puma y el tucán. Mira algunas de las imágenes ahí, algunas especies. Tenemos ahí arriba lo que son las alpacas, debajo de las alpacas el ñandú, debajo el puma, en el centro tenemos el quetzal, tenemos a mano derecha el coquí y tenemos también la piraña. ¿Cómo afectamos nuestro entorno? Cuando realizamos acciones que provocan la extinción de especies y destrucción de bosques y suelos, la contaminación y la alteración, ¿verdad? Del clima. Nosotros cuando hacemos, ¿verdad? Cosas que provoquen que los animales se destruyan y destruimos los bosques, contaminamos los suelos, eh, alteramos, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el clima. Cuando hablamos de especies extintas, ¿verdad? Especies extintas de flora o fauna,
que estos son los floras, las plantas, fauna de los animales, se refiere a la desaparición completamente de una especie. La especie desapareció. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, con las siglas UICN, incluye sus listas rojas de especies en peligro de extinción, la que lista incluye alrededor aproximadamente, ya va en incremento cada año, 12.259 especies. Algunas de las flores que ya se extinguieron y las que y quizás encuentren familias, pero no la misma. Tenemos el sándalo de Juan, de Juan Fernández, la franquilina o la planta de Franklin, el olivo de Santa Elena, la palma de Rapa Nui y el tomatillo de Tenerife. Fauna que está extinta hasta el momento es que dejó de existir o hasta el momento, inclusive igual que las plantas, cuando se declara extinta, que no se ha encontrado ninguna aparición de esta especie. Tenemos en Puerto Rico hay varias especies, pero algunas de esas, el perico de Puerto Rico, el múcaro, que es como un tipo de búho, ¿verdad? Tenemos el tigre de Tasmania, que es el que usted va a ver a mano a lo último, ¿verdad? De la foto. Tenemos el cuaga, que es que es está a mano derecha arriba de la foto. Tenemos el delfín del río Yangtze, que fue de los últimos. El rinoceronte negro de África, que es el que está ahí abajo. Tenemos también el coqui dorado, que es el que usted ve ahí. Tenemos la foca mujer del Caribe, que era una de las ¿verdad? Una especie de focas que existía en el Caribe y que fue extinta, ¿verdad? Debido al consumo de su grasa, de la grasa que ella tenía. Y el mejillón de Alabama, entre muchas, muchas otras especies. ¿Qué pasa con las especies, verdad, que ya están extintas? Hasta el momento no se han encontrado, ¿verdad? Esas especies. Se saben por fotografías o algunas se intentaron preservar, ¿verdad? De forma ¿verdad? Cautivas en reserva. Muchas de estas especies se han matado para el consumo de, de pieles, piezas, eh, como materia prima. Y nosotros los seres humanos hemos sido los que hemos contribuido. Ahora bien, vamos a hablar de especies que están en peligro de extinción, o sea, que están próximas a extinguirse si no se detiene. Tenemos la pasionaria, el asiano, el Venus flytrap, que es lo que usted ve a mano derecha, que es la planta carnívora. Planta carnívora, como le llaman. El dragón milenario, que es el que usted ve arriba, ese árbol, que usted ve arriba, el trébol de cuatro hojas. El asiano es la planta esta azul que usted ve aquí, color azul. Ahora bien, especies en peligro de extinción, incluyendo que las plantas son muchísimas, hay más de 6.000 ejemplares hasta el momento. Se tienen conocidos de especies de plantas que ¿verdad? Están en la lista, se han extinguido y hay más de 6.000 plantas que están en peligro de extinción. Y en caso de las plantas, pues se debe a la deforestación primero, ¿verdad? Y consumo excesivo de las mismas. La fauna en peligro de extinción son muchísimos, muchísimos, muchísimos. Pero dentro de esto está la cotorra puertorriqueña, eh, el chimpancé común, el koala. Recuerde que el año pasado, no, el año pasado no, discúlpeme, este año, yo creo que en febrero, comenzaron los incendios eh, en, en enero, febrero, en Australia, que quemaron gran parte de la vegetación, así que con ellos los koalas. El atún rojo, el pangolín, que es uno de las especies que nos queda, eh, ¿verdad? Que ha tenido ha evolucionado, pero referente a lo que son de la época de los dinosaurios, una de las especies únicas que nos quedan. Tenemos los lémures, perdón, el antílope de Swahili, que es otra de las especies de mamíferos que nos queda ¿verdad? De esa época donde estaban los mamuts.
La agua puertorriqueña, la grulla de coronilla roja, sí, muchas otras especies. Aquí tenemos en las imágenes especies como el oso negro, eh, tenemos koala, la iguana de la mona, el sapo concha en Puerto Rico, y tenemos esta especie que es como un venadito, este chiquitito, que también es de la región del sur de Sudamérica, que está en peligro de extinción. Se me fue el nombre ahora, pero después se los estaré consiguiendo. Pendiente de este ejercicio que vamos a hacer ahora. Mire este ejercicio porque es algo así que usted va, ¿verdad? A hacer cuando le toque la tarea el jueves. Una de las partes tiene que ver con esto. Ok. Vamos a analizar un ejemplo de una especie en peligro de extinción. Y esto es lo que usted, ¿verdad? Lo más posible que lo que requieran. Lo que yo le voy a requerir. El nombre común o el nombre que usted conoce a esta especie es un manatí. Pero el nombre científico de esta especie se llama Trincherus manatus. Habita en los lechos de pastos marinos, casi siempre en las zonas del Caribe, zonas pantanales. Y la función ecológica del mismo es mantener el equilibrio de la vegetación de los ecosistemas. Algo así es que yo te voy a pedir en tu tarea para que tú sepas, ya vayas pensando que vas a escoger un animal de peligro de extinción y ese animal en peligro de extinción, tú me vas a buscar cuál es su función ecológica, dónde habita, cuál es el hábitat, ¿verdad? Su nombre científico, su nombre real, ¿verdad? El nombre común. También se le conoce más como la vaca marina. Otro ejemplo, tenemos aquí el oso polar. Nombre científico Ursus maritimos. El hábitat de las tundras árticas en el Polo Norte. La función ecológica mantiene el equilibrio del ecosistema. Es el eslabón superior de la cadena alimenticia del Ártico. De aquí partimos a otro de los subtemas que van en conjunto con esto, con la desaparición, ¿verdad?, de especies de plantas y animales, la contaminación de los recursos naturales y el calentamiento global. Cuando hablamos de contaminación, hablamos de la alteración negativa del medio ambiente por medio de la introducción indiscriminada de agentes físicos y químicos. No es otra cosa que todo aquello, ¿verdad? Todos aquellos elementos que son letales, que nos hacen daño al ser humano y a los seres vivos, sean físicos, ¿verdad? O sean cosas químicas que se realicen. Mire esa imagen. Si observamos esa imagen, vemos cercano, ¿verdad?, un cuerpo de agua, vemos plantas, pero vemos basura, basura que nosotros mismos contribuimos. Tipos de contaminación. Y cuando veo esas imágenes, realmente uno tiene que comenzar a analizar qué es lo que nos espera. Ustedes son la generación futura, ¿verdad? Quienes se les va a heredar los designios de un país, de un pueblo, de un país y del mundo. Eh, y ustedes tienen que, ¿verdad?, procurar crear un mundo mucho más consciente de todo esto. Tipos de contaminación que existe: la contaminación ambiental, la contaminación del ambiente. Eso incluye también, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con fauna, deforestación, todo eso tiene que ver con eso. La contaminación atmosférica es la contaminación de los aires, cuando las fábricas estas que botan farmacéuticas, mucho humo. La hídrica es la contaminación, como ven ahí, del agua, de los cuerpos de agua. Te tomaste un vaso de Coca-Cola y tiraste el vaso ahí, se te fue y no lo recogiste. Eh, la contaminación química viene por aquí, ¿verdad? Por sustancias químicas que caen o al suelo o al agua, a los cuerpos de agua, y que nosotros, esa agua, aunque filtra y todo eso, partículas que nosotros no las, ¿verdad?, comemos y todo eso. La lumínica viene de la luz. El efecto, ¿verdad?, de mucha luz que afecta la visión no tan solo del ser humano, sino de muchas especies de animales. La contaminación de campos electromagnéticos,
De verdad, aquí pueden hacer que los animales pierdan rumbo, dirección, se desorienten, contaminación del suelo, como usted ve ahí, la contaminación geotérmica, la contaminación de, ¿verdad? del subsuelo que está debajo, ¿verdad? Las capas interiores, la visual, que tiene que ver con los muchos letreros que se ponen, la acústica viene del ruido, de los niveles de ruido, y así que es importante que, ¿verdad? que usted tenga y reconozca todos estos tipos de contaminación y lo importante no es reconocerlo, sino qué se va a hacer. Causas y efectos de la contaminación ambiental. Las causas, pues la deforestación, ¿verdad? ¿Qué es lo que propicia que haya contaminación? Deforestación de los bosques, desperdicios sólidos, nos comimos un papel, lo tiramos y nosotros que estamos en la escuela vemos que eso sucede en nuestro entorno de la escuela. Nos comemos algo y lo tiramos, no importa, lo pisamos, hacemos que como que no lo vimos. La producción de energía con combustibles fósiles como el petróleo, gas natural, carbón, emisiones, ¿verdad? De emisiones por, ¿verdad? Que se hacen a través del humo o que caen a los corrientes de los ríos de agentes químicos, uso excesivo de vehículos. Recuerda que los vehículos eh, emiten gases también nocivos para el ambiente y el uso excesivo del plástico que nosotros también ya hay tanto plástico en el agua en distintas partes que hay partículas microscópicas de plástico que nosotros estamos ingiriendo. ¿Cuáles son los efectos? ¿Qué pasa si seguimos contaminando? El calentamiento global va a seguir corriendo, eso vamos a discutir más adelante, es riesgo a la salud de los seres humanos, muchas enfermedades que van a seguir ocurriendo y se van a seguir reflejando. Extinción, ¿verdad? Continuar la continuación de extinción de especies y alteración de los ecosistemas, van a irse cambiando los ecosistemas. Y aquí ¿verdad? Es importante que también haya en la parte de deforestación, estamos deforestando los bosques que son nuestro filtro del aire para sembrar cemento. Mira esa imagen, cuando uno la pone a analizar, uno ve ahí especies animales que debido a la contaminación se han afectado su entorno. Si usted mira esas gaviotas, lo más posible es que ellas encuentran eso, se confunden, no saben qué es, puede ser que la ingieran y que eso le ocasione, ¿verdad? Algún tipo al no poder ese proceso digestivo correctamente, puede ser que fallezca la misma. O en el caso de esta tortuga, que se da estos plásticos que traen las latas y el pez fue, ¿verdad? Se escajó, fue creciendo y hubo una malformación. Y así sucesivamente hay muchísimos ejemplos en las redes que te puede, ¿verdad? Ver acerca de la contaminación. ¿Qué es el calentamiento global? Y el calentamiento global no es otra cosa que el aumento de las temperaturas ¿verdad? en la atmósfera y en el océano y que se proyecta que van a seguir aumentando. O sea, el agua, el agua y la atmósfera se van a seguir calentando. Imagínense que esto va a ser, poco a poco, estamos calentando una estufa y mientras más caliente usted ponga la estufa, más, ¿verdad? Más rápido va a hervir. Pues lo mismo pasa aquí. ¿Qué efectos trae esto, ¿verdad? El calentamiento global? Va a traer tormentas más, temperaturas más calientes, o sea, si usted hace 5 años, ¿verdad? Por darle un ejemplo, hace 5 años no, hace 15 años estaba la temperatura a 68 grados y ahora está a 85, hay un aumento en temperatura. Tormentas más intensas, o sea, las tormentas, y esto va con lo que dice huracanes más peligrosos. Se espera que los huracanes sean más peligrosos cada vez. Este año roto récord de ya vamos por los huracanes, ¿verdad? Con los nombres de letras romanas. Y todavía no se acabó ¿verdad? La época de huracanes. Propagación de enfermedades y pandemias como esta, ¿verdad? Pandemia que estamos sufriendo y un conjunto de otras pandemias. Olas de calor más fuertes, o sea, el calor, cuando hablamos de olas de calor son golpes de calor que vienen, duran 2 o 3 días, donde las temperaturas pues, han llegado pues, a aumentar a más de 120 grados. Cambios en los ecosistemas, alteración,
Imagínense los polos derritiéndose y especies que necesitan, ¿verdad? Porque su cuerpo está adaptado a ese tipo de temperatura. Desaparición de especies animales, va a aumentar el nivel del mar, así que las costas cada vez, y aquellas quizás sus padres, tíos, ¿verdad? Tus abuelos, pueden hablar de las costas, dónde estaban antes, hasta dónde están ahora, y por ende, al haber mayor escasez, los productos van a ser mucho más, más caros. Los efectos que tienen nocivos para la salud, la contaminación, fatiga, dolores de cabeza, alergias, bacterias, parásitos que llegan a nuestro cuerpo, enfermedades del corazón, daños a los nervios, y otro tipo de condiciones que se desarrollan por la contaminación. Eh, ¿Verdad? Este tema es en lo que habla sobre el plástico, el mal uso del plástico. El plástico está básicamente, ya se está volviendo microscópico, en partículas microscópicas que llegan a nosotros, llegan a través de la comida, llegan a través ¿verdad? Y el daño que hace el plástico a todo este tipo de especies. Así que imagínense, eh, ¿verdad? El mundo se está tomando unas medidas para mejorar el uso de los plásticos. Aquí vemos los productores de CO2, que es un gas nocivo y contaminante. Vemos los primeros países con contaminación, los primeros tres países: China, que es básicamente la industria, la fábrica del mundo; Estados Unidos e India. ¿Cómo podemos ayudar al medio ambiente? ¿Verdad? Evitando la deforestación en masa, evitar tirar desperdicios sólidos en el suelo o en el agua, reciclar materiales como el papel, plástico, vidrio, aluminio, telas, entre otros, reutilizar ese material reciclado, porque no es reciclar, es reutilizar ese material. Utilizar solamente el vehículo de motor, no utilizarlo, ¿verdad? Por gusticar, sino por necesidad de laboral o de estudio. Eh, y utilizar de manera eficiente los recursos naturales, no malgastarlos. 10 razones para reciclar. Reciclar ayuda a disminuir la contaminación del aire, del agua. Reciclar genera puestos, ¿verdad?, de trabajo cuando hay una industria de reciclaje. El pueblo de Comerío es ejemplo para Puerto Rico. Este pueblo recicla con municipio y ha generado empleo para el mismo municipio. Por cada tonelada de papel que se reciclan, se salvan 5 árboles. Así que recuerde que cada papel que usted bote, usted tire, se está contaminando los árboles, se están cortando árboles para sacar ese papel. Es decir, reciclamos, reducimos la presión de los rellenos sanitarios. El reciclaje es una de las formas más sencillas de combatir el calentamiento global. Si utilizamos el papel reciclado, conservamos nuestros recursos naturales. Tirar el papel a la basura es desperdiciar material para hacer productos nuevos. Y reciclar le da tiempo al planeta a reforestarse. Reciclar prolonga la vida, ¿verdad?, más útil de los materiales. Y sumándose, ¿verdad?, a la compañía de Reciclame, cumple con tu papel. No solo ayudas a, ¿verdad?, ¿verdad? Esta es una campaña que tenía, donde saqué esta imagen, una campaña, sino que a nivel de Puerto Rico se han hecho distintas campañas para el reciclaje. Nosotros como escuela, y quizás para el segundo semestre, debemos, ¿verdad?, plantearnos y establecer formas de reciclar y formas de contribuir y ayudar a nuestro planeta. El planeta, a través de estos meses de pandemia, el planeta le hemos dado un respiro al planeta a recuperarse. Mire este ejemplo, mire que eh, este es en una escuela, un ejemplo en una escuela, algo así vamos a ver trabajando las ideas así. Tenemos lo que es distintos zafacones para distintos propósitos, y que sea menos ¿verdad?, la menor cantidad de basura que se tire en el mundo.
Y para terminar, ¿verdad? Hablar sobre la Agenda 2030. Esta agenda la propone la ONU, eso se llaman los 17 Objetivos Sostenibles, ¿verdad? Desarrollo sostenible, debido a que los países se han dado cuenta que tienen que tomar acción para cuidar y prevenir el medio ambiente. Puerto Rico necesita desarrollar ¿verdad? Estas estrategias porque se prevé que de aquí al 2050 el agua escasea a una gran escala. Así que tenemos 17 objetivos, ¿verdad? Cada uno se cumple con algo, pero de los que quiero, ¿verdad? Resaltar es el 6, que es el uso de aguas limpias y sanitamiento, o sea, esto tiene que sanitizar el agua, con el uso mejor del agua. El número 7, que es energía accesible y no contaminante, con todo este tipo de energía, de recursos como el viento, el agua, el aire, la geotérmica. Eh, la número 11, que comunidad sostenible, tiene que ver con, ¿verdad? Con el desarrollo de distintos tipos de campañas para hacer que las comunidades ante un fenómeno para, ¿verdad? Resistir y tener desarrollo. El número 13, para acción por el clima, que tiene que ver con todo esto de reciclaje. Este, y el número 14 y 15 va conjunto con eso, ¿verdad? Que eso sobre la preservación de las especies. Importante que usted sepa que todos los países van encaminados a cumplir, ¿verdad? Estos próximos objetivos de aquí al 2030. El próximo jueves vamos a tener la segunda parte, ¿verdad? De esta clase, que tiene que ver con la ecología humana. O sea, vamos a hablar de los seres humanos, de lo que es cultura, diversidad, porque los seres humanos también son parte, ¿verdad? Son seres vivos y son parte de estos recursos, ¿verdad? De todos estos. El ser humano es parte de todo, ¿verdad? De todo este medio ambiente que nos rodea. Así que vamos a estar hablando sobre eso, y el jueves también saldrían las instrucciones de la tarea. Así que pase un bonito día y nos estaremos, ¿verdad? Comunicando pronto.